conversar y retroalimentarse de esos otros espacios de discusión que nosotros tenemos. Ahora, un par de años después, gracias al laboratorio y a que tenemos estos campos de desarrollo, donde hay un campo que trata de pensar los procesos psicológicos, tenemos otro campo donde tratamos de pensar los procesos sociales, pues pensamos que era también un espacio favorable para empezar a construir esos puentes y esas convergencias por distintos espacios y por distintos problemas. Nosotros sabemos que problemas como la memoria, como el lenguaje, como el pensamiento, la conciencia, la cognición, cualquiera de estos campos de problematización no son problemas exclusivos de la psicología, sino que son de hecho campos de problematización que siempre han cautivado de distintas formas, digamos, a distintos ojos y distintas disciplinas, y pensamos que estaría bueno poder construir un espacio donde empecemos a conversar libremente, simplemente con las personas que les gusta el tema, que están interesados, que le quieran echar, como meter la pila a esto. Y pues para eso nadie mejor que Roberto mismo para empezar como con el espacio. La idea es que sea un espacio permanente, ojalá. Decíamos ahora con Roberto que este es probablemente el inicio de una conversación que no sabemos cuándo va a terminar necesariamente, que esperamos que nos lleve por donde nos lleven los caminos de las preguntas y de las ventanas que se vayan abriendo. Entonces, pues muchas gracias a todos por venir en el día de hoy. Vamos a conversar un rato con Robert sobre qué es lo memorable. Ahí me decía hace un rato, usted lo que quiere es volver a tener clase, de pronto sí. de pronto sí. Además porque está César hoy también acá. César también fue uno de nuestros profes en el programa. Bueno, y ese es el otro antecedente que no les había contado. Porque había un espacio de conversación que a mí siempre pues se me quedó ahí como una huella indeleble, que ustedes proponían en la Javeriana. Y era un espacio donde, claro, yo todavía no podía entender necesariamente muy bien ni seguirle el paso a la conversación, pero siempre me gustó la idea de tener un espacio donde la gente iba a conversar, ¿no? A conversar desde distintas perspectivas y, digamos, como con esta sensación de mover el pensamiento, ¿no? De tener la sensación de que en un diálogo se mueven muchas cosas. Y eso es lo que quisiéramos proponerles en este espacio. Entonces es muy chévere que hayan venido, César, y que nos acompañen siempre nuestros compañeros del laboratorio. Entonces, pues, hoy quedamos en sus manos. No, yo simplemente doy el abrebocas y empezamos a conversar. De alguna manera, cuando a mí se me ocurre lo memorable, ¿en qué pienso? Pienso como en el estatuto de la huella. ¿De qué depende que algo deje huella? ¿Cierto? Y eso va desde lo puramente material, huellas materiales, hasta huellas simbólicas. Pero entonces, pienso esto, cuando uno trata de colonizar eso que llama lo memorable, de alguna manera tiene que invocar materia, vida y tiempo. Digamos que, pues obviamente, se dirá que tiene resonancias con Bersón, es posible, sí, pero digamos la idea no es reconstruir aquí Bersón, pero sí que necesariamente la memoria tiene que ver con materia, tiene que ver con vida y tiene que ver con tiempo. Y entonces uno dice, muy bien, para el tiempo, cuando uno dice la memoria es consustancial al tiempo, ¿en qué pensamos cuando decimos tiempo? Entonces, simplemente como un punto de arranque, cuando yo pienso el tiempo o cuando pensamos el tiempo, yo diría, son relaciones entre osciladores. Y entonces uno dice, el oscilador está tanto afuera como adentro. Digamos, para un sujeto hay osciladores fuera y dentro, con lo cual decimos que el afuera no está caótico, el afuera no es desestructurado, sino que el afuera ya tiene unas pautas, ¿okay? Y cuando aparece la vida, de alguna manera la vida también implica osciladores que pueden o no tener mayor resonancia con los osciladores que hay afuera. Y entonces uno dice, qué curioso que muchos fenómenos biológicos tratan de meter en fase osciladores del organismo con el oscilador lunar o con el oscilador solar. Y entonces tenemos biorritmos, ¿cierto? Que están de alguna manera con esos dos osciladores básicos que tenemos en nuestra experiencia cotidiana, ¿cierto? Y que han impactado mucho en la manera de organizar el mundo de muchas culturas, el sol y la luna, osciladores.
Ok, y entonces uno dice, si no hubiera esas pautas, esos osciladores, pues probablemente un oscilador es un reloj, básicamente. Entonces no podríamos entender esa relatividad de tiempos a diferentes escalas, porque uno lo que está es comparando osciladores. Y tampoco sea muy difícil que hubiera algo así como la huella o la memoria sin que hubiera de base esos osciladores. Ahora, cuando uno dice el estatuto de la huella, entonces el universo estaría hecho de materiales que se transforman o se deforman o se moldean a partir de interacciones y dejan marcas de eso. Y entonces uno dice, puedo reconstruir una historia, ¿cierto?, de lo que ha podido pasar con este objeto, con este fenómeno, a partir de las huellas que le veo. De hecho, digamos, desde los que estudian física de partículas, ellos nunca han visto una partícula. Lo que ven son las huellas que deja el trazado del paso de la partícula. Igual hace, digamos, un geólogo. Un geólogo lo que estudia son huellas de lo que ha dejado el comportamiento del planeta y cosas así. Entonces yo digo, listos, hay un estatuto de la huella material, pero cambia las características de ese estatuto de la huella en lo bio. Porque uno dice, lo bio de alguna manera es armonizar ciclos. Entonces uno dice ciclos celulares, ciclos metabólicos, ciclos reproductivos, entonces, pero además en ecosistemas, entonces cómo ciclos de diferentes especies resuenan unos a otros y pensamos en esa organización de lo bio. Pero aquí hay varios estatutos de huella en lo bio. Digamos que hay un estatuto más universal que podríamos llamar la huella genética, y que de todas maneras, a pesar de que hemos dicho que la evolución de las especies tiene que ver con cambios, con transformaciones de este sustrato genético, parece que hay universales, o sea, hay genes no negociables en lo vivo. O sea, que si faltaran serían incompatibles totalmente con la vida. Entonces, dejando unos universales genéticos, podemos hacer ciertas variaciones, pero sobre un tema básico, no negociable. Y entonces uno dice, listos, entonces tenemos una huella genética, y de alguna manera por eso es que, por ejemplo, nuestros alimentos son compatibles con nuestro cuerpo. O sea, por algo es que podemos asimilar cosas, porque debemos tener una base común, y eso es una memoria bio. Y de hecho uno dice, los grandes avances en genética para aplicación en enfermedades humanas se han hecho en gusanos, en moscas, ¿cierto? Entonces uno dice, con caracoles, uno dice, ¿por qué validamos ese conocimiento? Precisamente porque estamos jugando con una memoria muy fuerte. Lo que puede variar, además de la secuencia y el orden de esta memoria, es la forma como se exprese, pero eso ya será otro asunto para dar más diversidad todavía a ese juego de lo genético. Bien, y mirando esos relojes biológicos, a partir de esos relojes biológicos, como que puede emerger otro tipo de estatuto de la huella, y es la huella cerebral, la huella psíquica, la huella neuropsíquica. Y entonces uno dice, bueno, ¿y dónde estaría el estatuto de la huella ahí? Y entonces uno dice, pues hasta donde vamos le apuestan a la plasticidad sináptica, ¿cierto? Al estatuto de las conexiones entre las neuronas, en donde las experiencias se traducen en unos moldeamientos de conectividad. Y entonces eso sería como el estatuto de la huella a nivel puramente neuro, digamos. Pero lo neuro digamos, opera, o podemos pensar que opera a dos niveles de esa huella sináptica, por decirlo así. Esa huella sináptica jugaría a un nivel consciente, por un lado, y a un nivel inconsciente, por otro lado. Y entonces uno dice, ¿qué propiedades debería tener un cerebro para dejar huellas inconscientes y también dejar huellas conscientes? Entonces uno podría pensar que frente al fenómeno de la percepción, que después miraremos cómo se piensa la percepción, pero frente al fenómeno de la percepción,
quedan unas huellas sinápticas, ¿cierto?, que serían como el significante de eso que era la percepción. Una huella siempre es como un significante, ¿cierto? Hay que interpretarla para ver a qué significado se invoca o provoca. Entonces, uno queda con unas huellas sinápticas a propósito de manifestaciones del afuera que impactan en el sistema. Pero esas huellas no son como sellos que queden ahí como unas representaciones de eso que venía de afuera, porque esas huellas son dinámicas. Entonces el cerebro continuamente está transformando y combinando, sobre todo reconfigurando huellas. Y esa reconfiguración de huellas puede suceder ya alejándose de la experiencia primaria que dio esas huellas de primer orden. Me parece que lo interesante es pensar un cerebro que es capaz de generar huellas de segundo orden y de tercer orden, pero al recombinar fragmentos de huellas se construyen huellas de segundo y tercer orden cuyo significado se aleja del significado original de la huella de primer orden. Y entonces hacia allá podríamos pensar el estatuto de la huella sináptica de lo inconsciente respecto de la huella sináptica más del orden de la cognición, ¿no?, de la percepción. Entonces uno diría, el cerebro es capaz de fabricar con esas huellas sinápticas, construir operaciones cognitivas y operaciones pulsionales a partir de esa fantasía. La fantasía sería esa capacidad de reconfigurar huellas, en donde uno casi que pierde el rastro, puede perder el rastro porque no sabe de dónde venían esos fragmentos de huellas a partir de las cuales hice las configuraciones de segundo o de tercer orden. Y en últimas, cuando nosotros decidimos actuar, actuamos mediante una tensión entre esos tipos de huellas, entre las huellas cognitivas, o sea, lo que decimos conscientemente que vamos a hacer, y esas huellas que estarían entre la fantasía en el sentido psicoanalítico, pero ambas, la consciente y la inconsciente, esas huellas, tienen marcadores somáticos, porque el cerebro no está perfectamente interconectado con el resto del cuerpo. Entonces el problema es que nosotros experimentamos con el cuerpo esas situaciones en donde entran a jugar reactivaciones de esas huellas, tanto en el estatuto de lo consciente como de lo inconsciente, y entonces el cuerpo habla de alguna manera. El cuerpo habla en esa tensión que hay entre lo que tenemos en la operación cognitiva y la operación pulsional, que comparten el marcador somático con el cual se van a expresar. Entonces, esa sería como otro estatuto de lo memorable en el cuerpo. O sea, cómo mi cuerpo es un producto memorable de cosas que están pasando a partir de huellas sinápticas que tienen por un lado una dinámica consciente y por otro lado una dinámica inconsciente, que están en permanente tensión pero que están conectados a un cuerpo. Y luego vendría ya otro estatuto de lo memorable, en donde pasamos ya al régimen de lo simbólico y de las prótesis de memoria, en donde construimos narrativas, ¿cierto? Y dejamos improntas de esas narrativas en diversos materiales, pero que esas narrativas permiten que se generen ciertas dinámicas en un colectivo. Y entonces miramos pues de qué estatuto es esa, o qué características tendría esa huella y qué papel jugaría esa huella, que es como una exteriorización de algo, pero que se construye en la interacción de varios y que de alguna manera permite que haya un juego colectivo. Nosotros vivimos aparentemente en el mundo de la hipertrofia de la memoria protésica, ¿cierto? Porque la tecnología así lo ha permitido, tener unas capacidades de memoria que llamamos gigantescas, teratológicas, ¿cierto? Y confiamos en que esos soportes son perdurables, y pues eso no es cierto. O sea, estamos lejos de que una memoria USB le gane a un jeroglífico en piedra, en durabilidad, pero lejos, que le gane al papiro, que le gane incluso a la tableta cuneiforme en arcilla, lejos.
Nuestros CDs y nuestras memorias USB están hechas para que en un tiempo relativamente muy corto se estropeen. ¿Okay? Entonces, incluso yo no sabía que los grandes servidores del mundo no tienen sus memorias en silicio, porque saben pues que un chip se daña. Las grandes memorias todavía están en cinta. O sea, la cinta esa del cassette que alguna generación conoció, esa cinta sigue siendo más durable y más confiable que nuestras memorias en silicio, que nuestras memorias en chips. Nosotros tal vez tenemos la facilidad de replicar el sustrato de la memoria, o sea, pasar de un chip a otro chip, a otro chip, a otro chip, pero realmente no son soportes materiales que garanticen la durabilidad de las especies, cerebros con cuerpos que generan más cerebros con más cuerpos. Digamos, esa durabilidad está dentro de un margen de tiempo importante, pues puesta en juego, ¿cierto? Y lo que no tenemos muy claros es cuál es la durabilidad de una prótesis cultural, de una huella anémica cultural, porque también estamos en un mundo donde nuevamente, así como hacemos reconfiguraciones de huellas en el inconsciente, estamos haciendo reconfiguraciones de huellas interculturales y pues no sabemos eso a qué da, qué se hace con eso o cómo opera eso. Digamos, el mundo se globalizó hace relativamente poco, pues con Cristóbal Colón y Marco Polo, eso es poco, ¿cierto? Y hasta ahora estamos ensayando cuál es la consecuencia de todos esos intercambios y todas estas intercomunicaciones y estas cosmovisiones, ¿cierto? Hasta dónde hay juego o no hay juego en esos entronques. Entonces, cuando uno dice qué es lo memorable, habría que mirar todo eso, ¿no? El estatuto de la huella a nivel material, a nivel bio, a nivel psico y a nivel cultural, y qué temporalidades son compartibles en cuanto a la velocidad de transformación de esas huellas. ¿A qué velocidad se transforma una huella material, una huella bio, una mutación, ¿cierto? Una huella psíquica o una huella cultural. Y lo que pasa es que cuando uno saca esos productos, esas acciones, pues uno no tiene claro qué tanto es del consciente o del inconsciente. Pero así como hay un consciente colectivo, podría haber también juegos de huellas inconscientes colectivas también. Entonces vamos a mirar eso qué papel jugaría en una eventual narrativa cultural, que sería aquello que se va generando como memorable en un colectivo. ¿En qué papel juega? Esa es mi pregunta. No, nada. Entonces la idea es que pudiéramos conversar cada uno desde su disciplina, desde su saber y su quehacer, cómo piensa la memoria y lo memorable, en las experiencias que hacemos de la vida, ¿cierto? ¿De qué depende que algo se vuelva o no memorable? Digamos que cuando uno dice memorable está con la dinámica también del olvido, pero también habría que mirar qué clases de olvidos hay y si reconfigurar una huella es olvido, de alguna manera es una tensión entre recuerdo y olvido, reconfigurar huellas. Y como la memoria, por lo menos la memoria bio es dinámica y la memoria cultural también, entonces la memoria cambia, la memoria se transforma. Y hay que mirar si esas maneras de transformar el recuerdo, si esas maneras de transformar la memoria, qué papel juega. Digamos, cuando uno consigue una memoria dinámica, que el pasado se transforma, o sea, el pasado lo construimos, pero además es dinámico, no lo reconstruimos siempre de la misma manera, entonces uno diría, bueno, y entonces lo que yo recuerdo no es una verdad, sino lo que yo recuerdo es más bien algo verosímil que permite un juego. ¿Qué tanto de fantasía hay en un recuerdo? Pues no sabemos bien, hay diferentes dosis de fantasía en un recuerdo, pero siempre habrá un componente fantástico en el recuerdo. Entonces uno dice, ¿y por qué? ¿Cierto? Por cómo se vive esa tensión entre lo consciente y lo inconsciente. Porque uno dice, no, es que la memoria es la verdad. Alguien podría decir, no, es que lo que está grabado en la memoria es lo cierto, es lo verdadero, y la fantasía sería lo ilusorio. Pero uno diría, no, es que construimos cosas que inevitablemente tienen la tensión entre lo consciente y lo fantasioso.
La fantasía siempre está presente en esa dinámica psíquica. ¿Sí? Y si no, seríamos súper predecibles. O sea, si no hubieran esas huellas inconscientes, sino si la cosa fuera puramente a nivel consciente, usted podría predecir, seríamos tan predecibles ante tales estímulos externos que percibimos, ya sabemos las acciones que vamos a tomar. Entonces, ¿dónde estaría el absurdo? ¿Dónde estarían los lapsus? ¿Dónde estarían los equívocos? ¿Dónde estarían los sueños? Entonces, ahí voy. Allá voy. Mi amiga sí. Okay. No, bueno, la idea es que podamos conversar un poco a partir de esto que Roberto nos plantea. A mí hay una cosa que me llama la atención, digamos como en esta perspectiva de lo que tú llamas el estatuto de la huella. Sí. Entonces tú nos pones en uno creería que el problema de lo memorable, que además podría decirse que es muy actual, por no decir otra cosa, es un problema que está como inserto en ciertos escenarios, digamos, particulares y asociados con distintas problemáticas. Pero, por ejemplo, pensar esto que tú nos dices en términos del estatuto de la huella, pensado desde los biorritmos, pensar la genética misma como una huella, pero luego irla trasladando, digamos, en distintos espacios. Hay una cosa en la que quisiera como empezar a ahondar a punta de preguntas para ti, que es, hay una cosa que a mí me cuestiona, digamos, en los ejercicios de memoria, digamos, desde la perspectiva desde donde yo la veo y a donde me gusta trabajar la memoria, es una memoria como efectivamente un trazado de la experiencia. Digamos, no puedo pensar la memoria por fuera de procesos de historicidad, de trayectorias vitales, ¿no? de movimientos y de trayectorias y experiencias que dejan marcas, que son trazables, ¿no? Hay una trazabilidad ahí. Pero la memoria también, digamos, es como poder recuperar ese camino y esa trazabilidad a partir de una narración. Digamos, hay una serie de huellas que cuentan una historia, ¿no? Algo parecido cuando tú nos contabas sobre un cuerpo que habla a partir de esas marcas somáticas. Pero entonces, cuando yo pienso en la memoria, pienso como en una narrativa que permite dar orden. Por ejemplo, como cuando uno se plantea en esta configuración de lo subjetivo como una historia que yo tengo de mí mismo, ¿no? Es una narración que habla sobre las marcas que configuran un sujeto particular, en un contexto, en un escenario particular, y que son esas narraciones de memoria las que le permiten dar orden a la experiencia. Y en ese sentido tiene como un lugar claro, más o menos claro, para mí, digamos, como esos lugares de memoria, que es lo que permite. Pero cuando yo me traslado a otros escenarios que trabajan memoria, por ejemplo, como las casas de memoria, o como los grandes archivos del Centro de Memoria Histórica, yo me encuentro con una serie de relatos, y son muchos relatos que llaman ellos, digamos, hay como una suerte de movimiento que trata de recuperar la voz de algunas personas, o bien porque han sido victimizadas o bien por distintas razones, que parece que es necesario recuperar unas voces que están traídas desde una narración para hacer memoria. Pero ahí ya no me es claro, cuando yo recupero y cuando me enfrento a no sé, cuando uno pasa por la Feria del Libro en el stand de memoria histórica, son muchas paredes de libros con relatos y narraciones y ejercicios que ellos me están tratando de decir que son ejercicios de memoria, pero yo no sé qué hacer con ellos. No necesariamente tienen un lugar para mí. Es decir, esa reconstrucción de un relato y de una trazabilidad de eventos deja de tener sentido ahí cuando alguien también me está diciendo con esto es que debemos hacer memoria. Entonces, un poco quisiera como que pensar de nuevo en esto que tú nos vienes diciendo al final, que tiene que ver con esta pareja indisociable de la memoria y el olvido. Digamos, pareciera, uno podría decir, bueno, si la memoria y el olvido son esta pareja inseparable en donde la memoria es una selección, en donde tú pones a la luz algo mientras dejas en la penumbra otra cosa, siempre es este ejercicio de recuperar unas cosas y otras no. ¿Cómo pensamos alrededor de la función de la memoria? Con sus distintos estatutos, digamos, cómo pensar esto, porque,
Esa es mi inquietud hasta ahí. Y me gustaría que así como lo has planteado en distintos estatutos, tratemos como de pensarlo desde allí, en esas funcionalidades de la memoria y del olvido. O sea, habría maneras de significar la huella. Entonces uno podría decir si una huella era necesaria o no. Si hay un determinismo en las huellas o no. Si uno puede establecer relaciones causales y necesarias entre las diferentes huellas para reconstruir una historia o no. Y uno podría pensar que en principio, más que determinismo, lo que hay es restricciones. O sea, no puede pasar cualquier cosa, pero no se queda lo que pasa no pasa necesariamente porque no podía ser de otra manera, ¿cierto? O sea, hay juego, pero claro, nunca hay un juego si no hay unas reglas, o sea, algo que no permite el juego que suceda, que no pasa. En la física pues tenemos las leyes de la física que nos dicen qué es lo que no podemos esperar que pase, los imposibles que decimos no pueden ser, ¿cierto? Entonces ahí vamos. Y también en lo bio, pues hay también restricciones, más allá de las cuales no se puede sostener lo bio. Entonces uno dice, el problema con la huella es más como si tú con las diferentes huellas trataras de mirar qué resonancias hay entre las huellas, pero no es que toda una huella resuene con toda otra huella, sino las huellas están hechas como de partes resonantes, y una misma huella puede resonar con diferentes cosas. Es como una navaja suiza que pudiera tener diferentes operadores, es un multioperador. Y entonces cuando las huellas se pueden relacionar entre sí de esa manera múltiple, pues el abanico de juegos posibles es muy grande. Entonces uno diría, más que reconstruir una historia verdadera, esto de la memoria y del olvido, más que reconstruir una memoria verdadera, hay que reconstruir una memoria que movilice cosas, que tenga efectos. ¿Sí? Cuando uno a veces dice, no, pero eso es como, entonces la retórica es la reina, pues aquí yo me invento una narrativa que afecte a los demás, ¿cierto? Y pongo a todos a pensar de una manera o a sentir de una manera, un poco lo que el temor de las redes sociales hoy en día, ¿no? Que se genera una cosa y se propaga como una gripa, ¿no? Entonces se amplifica la gripa y todos agripados con la misma noticia y la padecemos. Pero a mí me parece que hay que pensar entonces es más cómo, hasta dónde podemos permitir la operatividad entre diferentes estatutos de huellas o diferentes secuencias de huellas, y que la cosa no está ordenada de una manera última, es ordenable, pero esa manera como se haga ordenable implica restricciones, no cualquier cosa se puede ordenar de cualquier manera. Pero sí, digamos, a mí me parece que las diferentes culturas y pueblos tienen un estatuto más como de orden más narrativo, que tenga unos efectos, esas narraciones, incluso más allá de garantizar un orden lógico o garantizar unas categorías. Vamos a mirar es qué movilizan esas narrativas. Entonces, claro, cuando la gente te cuenta su verdad, su manera, como sus huellas, pongámoslo en esos términos, como terminaron configurándose hasta cierto momento unas huellas sinápticas y unas huellas colectivas, ¿cierto? Hasta dónde esa reconstrucción permite la dinámica de las huellas en los demás, para darle un sentido al horror, a lo que no podemos significar, a lo que se nos sale de cualquier posibilidad de tratarlo psíquicamente. Lo intratable psíquicamente hay que de alguna manera volverlo tratable, y yo creo que en eso no hay una receta específica, pero sí hay que movilizar un poco qué posibles resonancias puede haber, y a partir de esas resonancias qué podría emerger ahí. El problema de ahí es que uno dice, ¿y quién es el gran controlador de esas resonancias? ¿Cierto? Porque yo diría, yo soy un científico social, y entonces yo como científico social voy a poner aquí mi aparato resonador para que resuenen ciertas cosas y poder entonces así que mi sociedad le dé sentido al horror, ¿cierto? Para que
Pero entonces resulta que eso no es como tan instrumental, porque hay que ver qué va a entrar en el juego. Yo diría que hay cosas que, a pesar de las intenciones de que haya juego, a veces no salen juegos muy interesantes. Y hay contingencias que de todas maneras hacen que para una época, para una generación incluso, no se dio el juego, o por lo menos el juego no va en la fase que uno quisiera verlo. Y por eso hay que ver ese juego de temporalidades, ¿no? ¿A qué velocidad cambia una sociedad? ¿A qué velocidad cambia una cultura? Claro, están cambiando los dispositivos para interactuar y para comunicarse, pero no necesariamente meterle velocidad a unas interacciones garantiza que esas temporalidades de largo aliento sucedan. Y además, si suceden, no necesariamente van a suceder en el sentido que yo hubiera deseado. También pueden suceder en sentidos pues, que uno no quisiera, ¿sí? Entonces ahí el problema ahí es yo hasta dónde, qué puedo actuar sabiendo que las consecuencias de que uno participe en el juego no están no son controlables perfectamente, pero uno sí le apuesta. Entonces uno echaría mano como a ciertos constructos teóricos que le digan a uno, miren, hay gente que ha pensado y que le apuesta a que si ponemos estos componentes a resonar, de pronto tendríamos un juego, habría juego, que sería un juego interesante, y se ha visto que otro tipo de modos de interactuar no generan igual juego. Pero digamos, en ese sentido sí uno echaría mano a esos constructos teóricos, porque uno dice, entonces, ¿para qué hacemos teoría? ¿Sí? Si el juego es así de dinámico y de complejo y de que unas cosas resuenan con otras, yo no tengo muy claro qué va a resonar con qué, pues no habría necesidad de hacer constructos teóricos, sino hágale y por ensayo y error miremos qué juega y qué no juega, y si a esta generación le tocó el juego maldito, pues le tocó, y si a la próxima le toca uno menos maldito, pues le tocó, ¿cierto? Y los modos de significar las experiencias de las personas pues también van cambiando, entonces las huellas conscientes e inconscientes jugarán a otra cosa de otras maneras. Pero aquí sí me parece que nosotros que estamos aquí compartiendo espacios académicos, y sí, ¿para qué estamos aquí? ¿Cierto? No estamos necesariamente para buscar empleo, sino para pensar cosas, y es porque de todas maneras esos anclajes provisionales que tenemos con esos constructos teóricos sí nos permiten hacer la apuesta en el juego. O sea, ¿usted a qué le apuesta en ese juego? Entonces yo le apuesto a estos componentes que de pronto resuenen con estos otros, y miramos. Así uno no tenga garantías formales de que va a tener la mejor jugada, si son marcos a partir de los cuales uno dice, estoy dispuesto a hacer estas apuestas. Pero no sé si todos estén de acuerdo. Roberto, yo tenía una pregunta. En ese contexto, si nos vamos al otro extremo, tú decías que la huella de lo vivo básicamente